Ok, bien, pues entonces damos arranque con la participación del señor Jason Shim. Buenas noches para todos. Disculpen la llegada tarde. Buenas noches para todos. Gracias, ya iniciamos, Hugo, gracias. Pues damos la bienvenida, por favor. Ya, Leonardo, cerramos todos los micrófonos. Damos la bienvenida al señor Jason Shim, platicando justamente del tema de liderazgo. Pero mi abuela sí no me paró. 안녕하세요, 총장님. Mr. Jason, we're very pleased to have you here, and well, if you want to start any minute, we'll hear you. No sé si puede abrir su micrófono el señor Jason, creo que igual está muteado. Sí, vamos a apoyarlo con el micrófono. Bueno, él está como coanfitrión también. Dile, Leonardo, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, mucho gusto. Bien. Dile que él está como coanfitrión y puede abrir su micrófono. Claro. Mr. Jason, you're actually co-host of this meeting, so if you want to open up your microphone, we'll hear you. Gracias. Okay, gracias. Gracias. So any minute you want to start, we're really looking forward. What do you have to say to us? Oh, I just have to start? Yeah. Wow, okay. How about company model, no? Excuse me? Company model. I'm sorry, I can hear really good. We do, every time we start our seminar and finish seminar, we do a company model like chase the spirit, create the vision, follow the faith, serving humanity. Vamos. That's our company model. Yeah, él está diciendo que cada vez que iniciamos un seminario, decimos el lema de Atomy. Ok, perfecto. Bueno, vamos a iniciar con el lema de la compañía. Si me permiten dirigirlo. Levantamos la mano, por favor. Todos levantamos la mano, ¿sí? Y a la de 3 decimos el lema de nuestra compañía. Apreciar el espíritu, gestionar la visión, seguir sobre la fe. Vamos. Okay, so should I just start? Yes, you can start. Okay, next time when we do a seminar, I don't know when we'll be doing same seminar again. I want you to do some testimonial in front of the main speaker. Él dice que la próxima vez que hay un seminario quiere que hagamos un testimonio frente a la persona que está hablando. En este caso él. Probably you could say a 3-minute speech. Claro, que probablemente pueda ser un tiempo de 3 minutos para algún testimonio. So usually when you have to do a 3-minute speech, you have to say first your name and your vision of Atomy. You're muted, Leonardo. Ok, Leonardo, tú hazlo. Tú dinos un poquito de tu visión de la compañía. Abre tu micrófono, Leonardo. Sí, lo digo en español entonces. Sí, en español. Claro, bueno, mi nombre es Leonardo Pérez, yo tengo 19 años, yo soy actualmente estudiante universitario y bueno, ¿cómo yo entro a Atomy? Yo entro a Atomy porque mi mamá es una persona muy visionaria, una persona que descubrió el negocio a través de los productos, que son productos excelentes, y tiempo después ella se entera que a través de esto puede cambiar su vida. La verdad es que yo soy una persona que me gusta mucho ver los resultados me motivan. ¿Y qué pasa? Cuando mi madre empieza a tener resultados y al yo enterarme muy bien de qué se trata esto,
yo me puedo dar cuenta que estoy ante una oportunidad única, una oportunidad que no me van a volver a ofrecer y una oportunidad que tengo que tomar en este preciso momento. Así yo entro a Atomy. Yo ya conocía los productos, aproximadamente los estuvimos usando 2 años, 2 años y medio antes de que yo me registrara. Yo era menor de edad y pues después de esto, pues al yo ya saber la calidad, yo ya saber el precio absoluto, para mí es muy fácil poder compartir esto. ¿Por qué? Porque yo ya tuve la oportunidad de usarlos y ahora estoy transformando mi vida gracias a esto. Yo ya estoy a punto de hacer mi primer match, como lo llaman en Atomy. Estoy muy feliz, llevo trabajando en esto ya un par de meses de una manera seria, de una manera muy comprometida, viéndolo hacia mi futuro. Y puedo decir que estoy muy feliz con los resultados obtenidos hasta ahorita. Estoy muy agradecido con Rubén por estarme liderando en este proyecto, que es un proyecto para toda mi vida. Y realmente estoy muy agradecido con la compañía porque estaré cambiándola gracias a ella. Are you done, Leonardo? Yeah, I'm done. Okay. Actually, I was asking you to translate what I said. I didn't mean you have to do 3-minute speech. Ah, claro, está bien. Él está diciendo que él me estaba diciendo que yo tradujera lo que él dijera. Entonces ahora es lo que haré. I will translate everything you say. Okay. Okay. Thank you. Okay. Thank you, everyone. Thank you for inviting me here. Gracias a todos. Gracias por invitarme aquí. Actually, I was very happy to be invited to this room. Que él está muy feliz de que lo hayamos invitado a esta sala. And I was working with Ruben for a long time and Myungja Star Master for a long time also. And I'm looking forward to working with you guys for next great thing. Que él ha estado trabajando con Rubén ya por bastante tiempo y él está muy interesado y muy feliz de poder trabajar con nosotros también. I was doing Atomy business more than 10 years. Que él ha estado haciendo este negocio por más de 10 años. And my name is Jason SHIM, the Royal Master from Atomy America. Su nombre es Jason SHIM, es el Royal Master de Atomy America. And quite a time I was working with Atomy and I learned a lot from Atomy. Que ya tiene mucho tiempo trabajando en Atomy y él adora la vida de Atomy. Of course, Jason SHIM more than 10 years ago was not a successful person. Claro que Jason SHIM hace más de 10 años no era la persona exitosa que es hoy. I was just nobody at the time. Que en ese entonces él no era nadie. But as I was introduced to Atomy, que mientras él tomaba más interés en Atomy, I had no idea that Atomy can change my life a big time. Él no tenía idea que Atomy iba a cambiar su vida en la forma tan grande que lo hizo. I thought Atomy was just another network marketing. Él pensó que Atomy era una simple red de mercadeo como otras. But what I learned from Atomy is not just another network marketing company. Pero que lo que él ama de Atomy es que no es como cualquier otra red de mercadeo. Atomy is something that you cannot see in 100 years. Atomy es algo que no vas a ver en más de 100 años. Atomy is something that you have to do with your life. Es algo que tienes que hacer. For your retirement life. Es algo que tienes que hacer con tu vida de retiro. Atomy is not an option that whether you want to do it or not. Atomy no es una opción, no tienes la opción de decir si quieres o no hacerlo. Once you understand about Atomy, I bet you want to put your life on it. Una vez que entiendes Atomy, yo te apuesto que querrás ponerle tu vida en empeño. That was me. Actually, I put my life on Atomy and I made a success. Que aquí me tienen a mí. Yo puse mi vida en Atomy y ahora soy muy exitoso. The result of what I put my Atomy life, let me tell you again.
the result of my dedication to Atomy changed my life big time. La razón de mi dedicación hacia Atomy cambió mi vida de una forma inigualable. After I put my dedication to Atomy, I don't have to worry about money anymore. Gracias a mi esfuerzo y mi dedicación hacia Atomy, yo no tengo que preocuparme por el dinero ahora. And I have a lot of friends throughout the whole world. Y me hizo conocer y hacer muchos amigos alrededor de todo el mundo. Whatever country I travel to, there will be a lot of people who wants to have a dinner with me. A cualquier país en donde yo me dirija, va a haber mucha gente que quiera cenar conmigo. Maybe that's because I will pay the dinner bill. Maybe that's why they want to have a dinner with me. But actually, there are a lot of people, no matter who pay the dinner bill, they want to have a dinner with me. Posiblemente es porque muchas veces yo pago la cuenta. Sin embargo, aún así, hay mucha gente que está dispuesta a pagarla por mí. So if I travel to your country, Mexico or Colombia or Brazil, wherever I go, if you want to meet me, you can come. We make an appointment and have a dinner together. I'll pay the dinner bill. I'll treat you very nicely. Así es que, entonces, si yo voy a tu país, a México, a Colombia, a Brasil, a donde yo vaya, y tú me quieres conocer, podemos hablar, podemos hacer una cita, y yo pagaré tu cuenta de la cena. Seré muy bueno contigo. And after I put my dedication to Atomy, I became healthier. Mientras más dedicación le ponía a Atomy, me volví muchísimo más saludable. By taking all the supplement from Atomy and exercising, because I have much more free time, I cannot be healthier than now. I'm very healthy now. Gracias a todos los suplementos que provee Atomy y que tengo mucho más tiempo libre para ejercitarme. No podría estar más saludable que ahora. But 10 years ago, before I met Atomy, I was a totally different person. Pero hace 10 años, antes de que yo supiera de Atomy, yo era una persona muy diferente. I was totally broke, so I cannot even buy a meal for myself. Yo estaba en quiebra, ni siquiera podía pagar una cena para mí mismo. And when my children asked for French fries from McDonald's, just for French fries, not even the meal, I couldn't afford to buy the French fries. Trabajaba para comprar las papas del McDonald's, ni siquiera la hamburguesa. Yo trabajaba porque solo podía comprar las papas. And when my child wants to go to a birthday party, I was crying because I couldn't say to her not to go to the birthday party, but also I could not buy any present for her to bring to the birthday party. Cuando a mi hijo lo invitaban a las fiestas de cumpleaños, no solo lloraba por no decirle que no fuera, sino porque tampoco podía comprar un regalo para que él llevara a la fiesta. And my wife couldn't go to hair salon to get a haircut for years. Y mi esposa no pudo ir al salón a hacerse un corte de pelo por años. And also, I couldn't go to a haircut barber shop for years because I couldn't afford to pay it. Él tampoco pudo ir a una barbería por años porque no lo podía pagar. So going out for dinner was not something that I could afford. Por lo que salir a cenar no era algo que pudiera pagar. So basically, I was totally broke. Prácticamente yo estaba en quiebra. And if I travel, I couldn't even afford to buy any airplane ticket to travel any other country. Y no podía ni pensar ni pagar en comprar un boleto de avión para ir a otro país. So I had to be working all the time, 2 jobs, 3 jobs. So I have to be working almost 24/7. Yo tenía que estar trabajando siempre. Tenía 2 trabajos, luego 3 trabajos. Estaba 24/7. If I wasn't sleeping, I was working. That was my life. Si yo no estaba durmiendo, yo estaba trabajando. Esa era mi vida. And I couldn't exercise, so my body was getting weaker and weaker. Y yo no me podía ejercitar, por lo que mi cuerpo se estaba haciendo mucho más débil cada vez.
but over the 10 years from a broke person and became a very successful person with Atomy. Pero pues en tan solo 10 años fui de alguien que estaba en la quiebra a una persona muy exitosa gracias a Atomy. So let me share about my vision. Déjenme compartirles acerca de mi visión. With Atomy, you have to think Atomy is a big business. Con Atomy tienes que pensar, Atomy es un gran negocio. Can you show me by making your hand how big Atomy business is? ¿Puedes mostrarme, utilizando tus manos, qué tan grande es el negocio de Atomy? Yeah, Ruben takes a big arm, and Indira makes a big arm. Yeah, okay, Isabel, Mercedes. Oh, wow, Daisy, Humberto, Claudio Niño, Jesus, okay. Edgar, you better make action. Marisol, okay, yes. Wow, okay. If you make a big action, you will be making success faster. You know that, right? So let me ask you one more time. How big Atomy business is? Si haces tus manos muy grandes, estás apoyando tu éxito. Así que déjame preguntarte una vez más. ¿Qué tan grande crees que es Atomy? All right, make a big action. Make a big action. Yeah, it doesn't cost any money. Yeah, okay. I like that. Okay. Muy bien, muy bien. Oh, very nice. Very nice. So, Atomy, like you have an arm like this, Atomy is a big business. It's not a small business. So you have to understand about what kind of big business we have. Bueno, como vemos, Atomy es un gran negocio, pero para saber esto tenemos que entender qué tipo de gran negocio es Atomy. And you have to understand how to build a big business. Y cómo construir un gran negocio. First, if you have a big business, it takes time to build it. Si quieres un gran negocio, toma tiempo construirlo. Second, you have to make a big commitment. Tienes que hacer un esfuerzo grande y tienes que hacer un cometido grande. And third, you need the best team. Y tercero, necesitas el mejor equipo que tengas. So let's take a look. It takes time to make a big business, right? Sí, entonces veamos. Toma tiempo hacer un gran negocio, ¿verdad? Let's think about boiling water. Pensemos en cuánto hervir el agua. At what temperature the water starts to boil? ¿A qué temperatura empieza a hervir el agua? Water starts to boil at 100 degrees Celsius, right? El agua empieza a hervir a 100 grados Celsius, ¿verdad? Let's say you have a cup of water. It's 25 degrees Celsius. Digamos que tenemos un vaso de agua que está a 25 grados Celsius. And you keep adding heat to the water. And the water became 35 degrees Celsius. Y mientras más calor vamos metiendo al vaso y va aumentando su temperatura a 35 grados. With this 35 degrees Celsius, does the water start boil? A esos 35 grados el agua empieza a hervir. No, right? No, ¿verdad? So you have to keep adding more heat. It became 85 Celsius degree. Does the water stop boiling? Si seguimos agregando calor y llega a 85 grados, ¿el agua empieza a hervir? No. You have to keep adding the heat to the water until it reaches the 100 degrees Celsius. No, tenemos que agregarle calor al agua hasta que llegue a 100 grados Celsius. Same thing with a big business. Es lo mismo con un gran negocio. You need to take the time to make it happen. Tienes que tomarte el tiempo para que eso suceda. It doesn't happen over the night. No pasa en una noche. If you keep working with Atomy, probably you don't see the result the way you want, maybe 1 year or maybe not 2 years. Si estás aquí en Atomy, puede que no veas los resultados que quieres en un año o dos. Probably it takes 3 years or 4 years. Probablemente te tome 3 o 4 años. Maybe in the first year, you don't see any result.
Eso significa que el primer año no ves ningún resultado. But you have to keep adding your effort to Atomy to continue to add the heat to the water. Pero entonces tienes que seguir agregando tu esfuerzo a Atomy y seguir agregándole calor al agua. Basically, my conclusion is you need to work 10,000 hours with the focus. Entonces mi conclusión es, tienes que trabajar 10,000 horas enfocado. You need to concentrate it. Excuse me? You need to concentrate it. You need to focus, laser focus, concentrate. Tienes que concentrarte mucho y enfocarte mucho. If you try to do this for 10 years without focus, it's not going to happen. Si intentas hacer este negocio por 10 años sin concentrarte, no te va a funcionar. Because Atomy is a big business. It could change your life. Porque Atomy es un gran negocio, puede cambiar tu vida. You don't want to waste your time. You just have to focus and keep working with Atomy and make it happen as soon as possible. But you still have to take some time. Tú quieres hacer que las cosas sucedan. Tú quieres poner tu esfuerzo. Entonces tienes que seguir haciéndolo aunque las cosas tomen tiempo. Secondly, you need a big commitment. Segundo, necesitas estar muy enfocado en Atomy y tener la convicción para hacerlo. If you want to make a 100-story building, do you need a big commitment or not? Excuse me? If you want to make a 100-story building, do you need a big commitment or not? Si quieres armar un edificio de 100 pisos, ¿necesitas hacer un gran esfuerzo o no? Yes, you need a big commitment, right? Sí, necesitas hacerlo. But what if you want to make a small house for your dog? Do you need a big commitment or you just want to try it as a hobby? Pero ¿qué pasa si quieres hacer una pequeña casa para tu perro? ¿Necesitas el mismo tipo de esfuerzo o solo lo harás como hobby? That's what I'm talking about. De eso te estoy hablando. If you know Atomy is a big business, you need to make a big commitment. Como sabemos, Atomy es un gran negocio, entonces necesitas hacer un gran esfuerzo. For me, I decided to do Atomy as a full-time. En lo personal, decidí hacer Atomy de tiempo completo. I know Myungja Kim Star Master and Ruben Diamond Master, they made a commitment to become a full-time Atomyan. Sé que también Rubén hizo su esfuerzo y se hizo un atomiano de tiempo completo. I'm not asking you to quit your job tomorrow. Yo no te estoy pidiendo que dejes tu trabajo mañana. You don't have to make a decision right now. No tienes que hacer una decisión ahora mismo. But you have to make a big commitment. Pero tienes que hacer un gran esfuerzo. You know, to get something new, you have to know what to lose. Sabes, para conseguir algo nuevo, debes de pensar en qué viejo ya no vas a querer. Let's say you like to play golf. Digamos que te gusta jugar golf. And you still want to make a success with Atomy. Y también quieres ser exitoso en Atomy. So you play golf all the time and you keep saying, oh, I want to be successful with Atomy. It's not going to happen. You have to give up on playing golf. Pero digamos que juegas golf todo el tiempo y dices, quiero ser exitoso. No, tienes que hacer tu esfuerzo y dejar de jugar golf. And you need the best team. Y necesitas el mejor equipo. Let me ask you one more time. If you want to make a 100-story building, do you need the best team or can you build that building with your friends? Digamos, te voy a preguntar una vez más, si quieres hacer un edificio de 100 pisos, ¿necesitas el mejor equipo o quieres hacer ese edificio con tus amigos? Do you think you could build a 100-story building with your friends? ¿Crees que podrías hacer ese edificio de 100 pisos solo con sus amigos? No, right? You need the best team from the whole world, right? No, necesitas el mejor equipo de todo el mundo. So, let me tell you about my team. Déjame contarte acerca de mi equipo. Like a Myungja Kim Star Master and Terry Son Star Master, and I have a lot of Star Masters in my team. Yo tengo muchos Star Masters en mi equipo. They are always thinking about my success.
Jason's success. Ellos siempre están pensando en mi éxito. So they are always worried about they are maintaining their mastership so that I can maintain my mastership. Así que ellos siempre están manteniendo su maestría para que yo pueda mantener mi maestría. They discuss with their team so that how can they maintain their mastership so that Jason can maintain his mastership also. Ellos siempre discuten con su equipo cómo es que nosotros podemos mantener nuestra maestría para que Jason pueda mantener su maestría. So do you think I have a best team in the world or not? Entonces, ¿tú crees que yo tengo el mejor equipo en el mundo? I have a best team ever in the whole world. Yo tengo el mejor equipo en todo el mundo. So that's why I'm muy contento. Entonces, por eso estoy muy contento. Yes. So, do you want to have your best team like I have? Entonces, ¿tú quieres tener tu mejor equipo como el que yo tengo? Yes or sí or no? See? Yes, right? Sí. So let me tell you how to have a best team. Entonces, déjame contarte cómo tener el mejor equipo. Very simple. Muy simple. You become the best team for your sponsor first. Primero, tú te tienes que convertir en el mejor equipo que tu patrocinador tenga. If you become the best team for your sponsor, and if you always think about your sponsor's mastership, then you are the best team member for your sponsor. Si tú siempre piensas en tu patrocinador y siempre piensas en cómo conservar la maestría de tu patrocinador, te convertirás en el mejor equipo de tu patrocinador. Or if you do better than your sponsor, then you will be the best team member. O incluso si lo haces mejor que tu patrocinador, serás el mejor miembro de todo el equipo. Don't wait until your sponsor promote it to the next level. No esperes a que tu patrocinador se vaya al siguiente nivel. Always try to compete with your sponsor in good way. Siempre trata de competir con tu patrocinador en la mejor manera posible. Make a plan that you could go faster than your sponsor. Haz un plan con el que puedas ir incluso más rápido que tu patrocinador. You know, Mr. Ruben is a diamond master. Saben, Rubén es un maestro de diamante. Don't limit your ability that you can. I don't want you to limit your ability. I want you to think that you could go faster than Mr. Ruben. No quiero que limiten sus capacidades. Yo quiero que piensen que pueden ir incluso más rápido que Rubén. If you go faster than your sponsor, you become the best team member for your sponsor. Si ustedes van más rápido que el patrocinador, se convierten en el mejor miembro del equipo del mismo. But as a sponsor, if your partner trying to go faster than you should work harder so that you could, as a sponsor, you could go faster, right? Pero si como patrocinador alguien de tu equipo quiere ir tan rápido como tú, debes de trabajar mucho más rápido para que sigas el patrocinador. So it's kind of good competition between you and your sponsor. Entonces es una buena competencia entre tú y tu patrocinador. So you have to challenge all the time. Entonces tienes que desafiarlo todo el tiempo. If you do that, your partner will follow you. Si tú haces eso, tu compañero te hará lo mismo. Let's say if your partner go faster than you think Digamos, you will be really happy, right? Digamos que si tu compañero va más rápido que tú, vas a estar muy feliz, ¿verdad? If your partner is faster than you, then you just have to work on other side of the partner. Si tu compañero va más rápido que tú, tienes que trabajar solamente tu otro lado. And don't complain if your sponsor not helping you. Y no te quejes si tu patrocinador no te está ayudando. And I need you to have a faith, la fe. Yo necesito que tengas fe. Let me read this. Faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. Déjame leer esto. La fe es estar seguro de lo que esperas y certero de que llegará.
This is from the Bible. Esto es de la Biblia. You should have a faith about your success. Debes de tener fe en tu éxito. You should be able to see your future. Debes ser capaz de ver tu futuro. In your visionary imagination. En tu visión o en tu imaginación. You should be able to imagine how successful you will be in your brain. Debes de ser capaz de ver qué tan exitoso serás en tu mente. And believe it, that you will be successful like that. Y debes de creer que serás exitoso como lo piensas. And secondly, you have to make an action. En segundo, tienes que hacer una acción. Let me read this again. Faith by self, if it's not accompanied by the action, is dead. Déjame leerte esto. La fe misma, si no está acompañada por la acción, está muerta. So you have to put it into action. Así que tienes que ponerte en acción. If you're not making any action, nothing's gonna happen. Si tú no estás haciendo la acción, nada va a pasar. But putting into action is not that easy, right? Pero ponernos en acción no es tan fácil, ¿verdad? Let's say you know you have to talk to people, right? Digamos que tú sabes que tienes que hablar con gente, ¿verdad? Even though you know you have to talk to people, but it's not easy to talk to people. Aunque tú sabes que tienes que hacerlo, no siempre es fácil hablar con la gente. So I want you to make a checklist. Entonces yo quiero que hagas una lista. Make a checklist and put it on the smartphone, or put it on the wall, put it on the refrigerator, wherever. Write down your checklist. Pues entonces tú haz una lista y ponla en tu teléfono, en tu refrigerador, en tu pared, donde sea que puedas verla. And make a check every day. Y tacha una palomita todos los días. So probably you must have heard about 8 steps to success or 8 core checklist already, right? Muy probablemente ya hayas escuchado acerca de los 8 pasos del éxito o los 8 pasos de la lista. If you haven't listened to a speech about 8 steps to success or 8 core checklist, you could find the video from the YouTube and listen to it. Si no lo has escuchado, puedes buscar el video en YouTube y escucharlo ahorita mismo. But if you see all this video, the bottom line is make lots of failures. Pero si ves estos videos, vas a ver que la base es la misma. Ten muchos fallos. None of those successful people made a success without making any failures. Ninguna de las personas exitosas hizo su éxito sin tener fallos. Don't be afraid to make a success. Make a failure. No tengas miedo de fallar. ¿Quieres jugar soccer? ¿Quieres jugar soccer? ¿Quieres jugar fútbol? Football, right? Soccer, right? Soccer. Me gusta jugar soccer mucho. A él le gusta jugar mucho soccer. ¿Y tú? ¿Y a ti? Yes. Do you know 2002 South Korea had a World Cup? ¿Ustedes saben que en 2002 Corea del Sur tuvo una Copa Mundial? ¿Sabes? Que si saben ustedes que tuvo el Mundial Corea en 2002. At the time, Korea went 4th highest rank in the World Cup. En este tiempo Corea estaba en el top 4 de todo el mundo. And the director of the soccer team of South Korea was Hiddink from Netherlands. Entonces el director de fútbol de Corea del Sur era director de Netherlands, de Países Bajos. He's always telling the players to shoot the goal whenever you get a chance. Él le decía a sus jugadores que siempre le patearan a la portería cada vez que tuvieran chance. He said he hates players not shooting the goal because they are afraid not to make it. Él estaba harto de que los jugadores no patearan hacia la portería porque tenía miedo de fallar. Hiddink was basically, he was telling people, don't be afraid, even though you don't make it, just shoot it.
Don't be afraid to make a failure. Él le decía a la gente, no tengas miedo de fallar, tú dispara, no tengas miedo de no anotar. He said he hates those players not making shooting because they are afraid. Él odiaba a que esos jugadores no dispararan porque tenían miedo. Same thing with Atomians. Es lo mismo con Atomy. Just talk to people. Don't be afraid not to make a success. Solo habla con la gente. No tengas miedo de no tener éxito al inicio. Just talk to people. That's it. Solo habla con la gente. Eso es todo. Just telling yourself, hey, you don't have to make a success. I'm just telling people how good Atomy products are, how wonderful business we have. Dice a ti mismo, no estés triste de no tener éxito. Solo dile a la gente que este es un gran producto, un gran negocio. You don't have to be an expert from the beginning. No tienes que ser un experto desde el principio. The thing is, as you're making failures of failures, you will be better and better. La cosa es que mientras más fallos hagas, mejor te vas a convertir sabiendo. You will be never like Jason SHIM now without making lots of failures. Nunca podría ser como yo ahora sin haber cometido muchos y muchos fallos. The Jason SHIM that you are looking at now became Jason SHIM by making lots of thousands of mistakes. El Jason SHIM que ves ahora se hizo Jason SHIM cometiendo muchos errores. So yourself, 3 years later or 5 years later, yourself cannot be successful like that you imagine without making lots of failures. Entonces tú en 3 años, en 5 años no vas a ser exitoso sin haber cometido algunos errores. So failure is a success. El error lleva al éxito. You cannot make any success without making any failures. No puedes llegar al éxito sin hacer muchos errores. So don't be afraid to make a failures. Así que no tengas miedo de cometerlos. With that mind in your heart, set a goal. Con todo eso en tu mente y en tu corazón, ponte una meta. Set a goal when you want to become an Imperial Master. Ponte de meta cuando te quieras convertir en Imperial Master. Set a goal when you want to hit Sales Master. Ponte una meta incluso cuando quieras llegar a Sales Master. Raise your hand if you're Sales Master. Levanta tu mano si eres Sales Master. Okay, I see some people raising their hand. Okay. Jorge, are you raising your hand or you scratching your head? Okay, I see. All right, yes. So if you're a sales master, set a goal when you want to hit sales master again, maintaining. I'm talking about. Entonces, si eres Sales Master, ponte una meta de cuándo quieres llegar a ser Auto Sales Master. If you're Diamond Master, raise your hand if you're Diamond Master. Levanta tu mano si eres Maestro Diamante. Okay, Mr. Ruben and Cecilia and anybody else? Okay. So if you're a Diamond Master, set a goal when you want to maintain your Diamond Master again. Entonces, si eres Maestro Diamante, ponte de meta ser Auto Maestro Diamante. Mr. Juan Carlos, what is this? Are you saying you want to be a Diamond Master? Señor Juan Carlos, ¿está diciendo que quieres ser un Maestro Diamante? Okay, yes. Okay, I like that. So set a goal. Entonces, ponte una meta. When you want to hit your mastership again. ¿Cuándo quieres tener tu maestría de nuevo? And at the same time, I want you to set a goal again about daily goal. Entonces, también al mismo tiempo, ponte una meta en metas diarias. I want you to start with one person. Quiero que empieces con una persona. Set a goal that you want to talk to one person every day. Ponte de meta que quieres hablar con una persona cada día. Keep doing it. Y sigue haciéndolo. Then you will be better and better. Y así te harás mejor y mejor. Is it too much to ask you? Just talk to one person a day. No es mucho pedir, solo habla con una persona cada día. No, it's not a lot, right? No es mucho, ¿verdad?
Juan, cinco gentes todos los días. 10 días gente todos los días. No problem, right? Set a goal. Ponte una meta. And then I want you to set a goal that you want to read a book. Entonces, quiero que te pongas la meta que leerás un libro. 1 minute is okay. 1 minuto es suficiente. 1 sentence is okay. 1 minuto es suficiente. Una oración es ok. No matter what, read a book. Sin importar qué, lee un libro. Every day. Todos los días. Todos los días. ¿Todos los días o todos los días? Todos los días. Todos los días. Ok, todos los días. días. Todos los días leer libro. Lee un libro. Lee un libro, ok? Todos los días lee un libro. 1 minuto, no problem. No 10 importa que seconds, no problem. Todos los días. ¿Comprende? Okay. And every day, I want you to shout. Y todos los días quiero que grites. Every morning, you shout your goal. Todos los días grita tu objetivo. Let's say, Mr. Ruben, I want to become a diamond master again at the bottom of November. Digamos que Rubén dice que quiere ser autodiamante para finales de noviembre. And if you, rest of you, I want to be successful. Every morning, shout. Y que todos los demás griten en las mañanas, quiero ser muy exitoso. And also, I want you to write down your goal. También quiero que escribas tus metas y objetivos. On piece of paper, I want to write down your goal when you want to become a sales master or diamond master and with a date. En piezas de papel quiero que me escribas cuándo quiero ser Sales Master, Diamond Master con una fecha. And when you want to become a sharp-nosed master with a date. ¿Cuándo quieres llegar a ser Sharp Rose Master con una fecha? How about Star Master and Royal Master? Write down the goal with a date. Como también con Star Master y Royal Master con una And fecha. let's imagine that you became just Royal Master. Imaginemos que estás llegando a Royal Master. How would you feel if you became a Royal Master? ¿Cómo te sentirías si te conviertes en un Royal Master? Let's feel it. Let's express. You just became a Royal Master. How do you feel? Hay que expresarnos. ¿Cómo te sentirías si te acabas de convertir en Royal Master? Yes. I like to see action. A mí me gusta ver acción. You know what? Let me tell you something. Do you know we have a lots of ladies making success than men? Quiero preguntarle, ¿ustedes sabían que tenemos muchas más mujeres siendo exitosas que hombres? We have a lot more mujeres making success than men. Tenemos muchas más mujeres siendo exitosas que hombres. You know what's the difference? ¿Saben cuál es la diferencia? Scientifically, it's proven that ladies making more actions. Está científicamente comprobado que las mujeres hacen más acción. Whenever I say joke, ladies have a big smile. Cada vez que yo lo digo, las mujeres tienen una gran sonrisa. But men, they don't make a lot of action. Pero los hombres no hacen tanta acción. I see Ruben's making a lot of action. Yeah, that's why he's making success. Veo que Rubén hace mucha acción, por eso es tan exitoso. And even though I talk about joke, men don't laugh a lot. Incluso cuando digo chistes, los hombres no se ríen tanto. Ladies going like crazy. Oh, so funny. Oh, I like it. But men say, oh, okay, it's funny. Las mujeres se ríen mucho con mis chistes, sin embargo, los hombres se quedan más tranquilos. That's why in Atomy, we have more women making success than men making success. Es por eso que en Atomy tenemos a más mujeres siendo exitosas que hombres siendo exitosos. So let me ask you one more time. Entonces, déjame te pregunto una vez más. Let's say you just became a Royal Master. How would you feel? Digamos que acabas de ser Royal Master, ¿cómo te sentirías?
Yes, Indira, yes, of course, yes. Hugo, all right, I like it. Yeah, Edgar, Daisy, yes. Jesus, Emerson, yeah. Oh, Isabel is dancing. Oh, Nadia, oh, okay. Yenny, Javier, okay. Giovanni, okay. Mercedes. All right, okay, okay. Thank you, thank you. Every morning, every night before you go to sleep, Todas las noches antes de irte a dormir, you shout just like you did that you shout that, oh, I'm a raw master, and feel it with your body. todos los días grita tu objetivo así como soy Royal Master y hazlo sentir a tu cuerpo. And look at your mirror and talk to the person. Y ve a tu espejo y habla a la persona que está ahí. Jason, you will be a crown master in 2021. Como yo me diría a mí mismo, Jason, tú vas a ser Crown Master en 2021. And for example, Mr. Ruben, you should talk to the person in the mirror saying, Ruben, you will be Sharno's master in January 2021 or December 2021, whatever. Entonces, como por ejemplo el señor Rubén debería decirle a su espejo, Rubén, vas a ser Sharon Roadmaster para enero 2021. So same thing, rest of you, write down the goal and shout in the morning and before you go to sleep every day. Lo mismo para todos, escriban su objetivo y grítenlo todos los días al despertar y antes de irse a la cama. And you have to think about how to make it happen. Y tienen que pensar en cómo hacer que eso suceda. Yeah, Damaris, okay, I like it. Thank you. Make it happen no matter what. Y hazlo que suceda sin importar qué. It's all about setting a goal and making it happen. Todo es en plantearse un objetivo y hacer que suceda. And you have to keep doing it again and again and again and again. Y tienes que hacer que suceda una y otra vez. And this is one more tip. Y todo esto se hace trabajando. Always think about what would be your promotional speech. Siempre piensa en tu speech promocional de Atomy. What is your promotion speech if you become a Star Master? ¿Cuál sería tu speech promocional si eres un Star Master? Right? For Mr. Ruben, what would be your promotional speech when you become a Sharon Master? Para Rubén, ¿cómo sería tu speech promocional cuando seas Sharon Rose Master? If you are a Sales Master, what would be your promotional speech when you become a Diamond Master? ¿Cómo sería tu speech si eres Sales Master y quieres ser Diamond Master? Practice now. Practícalo desde ahora. Prepare your promotional speech now. Prepáralo desde ahora. If you keep preparing your promotional speech, you will be promoted just like that way. Si sigues haciendo tu speech de promoción, vas a ser promovido justo como lo dices. Atomy is a big business. Atomy es un gran negocio. You will be successful with Atomy. Llegarás a ser exitoso con Atomy. You cannot be poor anymore. No podrás ser pobre nunca más. Whatever lifestyle you want, you will be living. Cualquier estilo de vida que quieras, lo estarás viviendo. In human history, there are 3 issues for a long time. En la historia humana hubieron 3 problemas por mucho tiempo. First issue is economic issue. Lo primero fue la economía. Second issue is relationship. Lo segundo, las relaciones. Third is health. La tercero, la salud. So if you become successful, all of these 3 issues are solved. Entonces, si te vuelves exitoso, estos 3 problemas están resueltos. Like I said, you will be
fixing the economic problem because you have a residual income coming to your bank account. Como dije, vas a resolver la economía porque tendrás un ingreso siempre en tu cuenta de banco. If you don't fix the financial problem, you will be suffer for your lifetime. Si no resuelves el problema económico, estarás sufriendo lo de por vida. So you have to solve the economic problem so that you could live a beautiful life. Entonces, primero tienes que resolver el problema económico para que vivas una vida hermosa. If you don't fix the economic problem, the life will be miserable for a long time. Si te quedas estancado y no lo resuelves, la vida será miserable por mucho tiempo. So what do you think? If you have a $10,000 keep coming to your bank account every single month for your lifetime, would you be really, really happy? Entonces piénsalo, si $10,000 cayeran en tu cuenta de banco cada mes, ¿serías muy, muy feliz? Yes. See, you have to practice. When I ask you something, you have to act. Yes, I like it. $10,000. You have to feel the $10,000 coming to your bank account. Entonces, cuando yo les pregunte siempre algo, tienen que sentir como que esos $10,000 están cayendo en sus cuentas de banco. Don't just say, oh, $10,000, that'll be nice. Yeah. Don't say like this. No solo se queden pensando que sería bonito. When I ask you, what would you feel when you see $10,000 keep coming to your bank account every single month for your lifetime, then you should say like, oh my God, I want $10,000, like that. Entonces, cuando yo les pregunte cómo se sentirían si cayeran $10,000 en su cuenta de banco, ustedes deben actuarlo como si se sintieran así. Yes, yes. So let me ask you one more time. What would you feel if you have a $20,000 coming to your bank account every single month for your lifetime? How would you feel? Entonces te pregunto una vez más, ¿cómo te sentirías si ahora cayeran $20,000 en tu cuenta de banco? Yes, that's the reaction that you have to make. And I Esa es want you to make that action every morning, every night before you go to sleep. Y yo quiero que hagas esa acción todos los días cuando te levantes y antes de irte a dormir. If you keep doing it, you will be making $20,000 a month. Si lo sigues haciendo, en algún momento harás $20,000 al mes. And second issue is about relationship. El segundo asunto es en cuanto a las relaciones. You have to make a good team, best team with your partner, with your sponsor. Tienes que hacer un buen equipo, el mejor equipo con tus compañeros y patrocinador. And if you fight all the obstacles in your path, then you will fix the problem with your partners, then you will have a very, very close relationship because you just went through those difficult times. Y si entre todos pelean con los asuntos difíciles, tendrás una gran relación con tus compañeros porque habrán sobrellevado todo eso. Sometimes you cry with your partner. A veces llorarás con tus compañeros. Sometimes you feel very big happiness with your partners. Muchas veces sentirás una gran felicidad con ellos. Sometimes you do a high five with your partners and sponsors because you just made it. Muchas veces chocarás los 5 con ellos porque llegaste a tu objetivo. If you help your partners, Si ayudas a tus compañeros, if you help your partners and making them successful like you, si ayudas a tus compañeros a ser exitosos como tú, if you're helping them a lot, si los ayudas mucho, you will have a good relationship with your partners. tendrás una bella relación con tus compañeros. If you have a lot of people with a good relationship, you will be so happy for the rest of your life. Si tienes una gran relación con muchas personas, serás muy feliz por el resto de tu vida. So you will have a good relationship with a lot of people, then you will be happy. Entonces, si tienes una buena relación con mucha gente, serás muy feliz. Lastly, you will be Finalmente, healthy with Atomy. finalmente serás muy saludable con Atomy. You know, let me tell you something about myself. Déjame decirte algo de mí mismo. I've been living in America for 24 years. He vivido en América por 24 años. And I don't have a health insurance. Y no tengo un seguro de vida. Before I met Atomy,
because I was working second job, third job, I was working all the time. If I get sick, my whole family will suffer big time. Antes, como trabajaba 2, 3 trabajos al mismo tiempo, si yo me enfermaba, toda mi familia la pasaría muy mal. So I didn't have any choice to be sick. Entonces, yo no tenía la opción de enfermarme. If I'm sick, whole my family will be starved. Si yo me quedaba, toda mi familia se iba a morir de hambre. If I'm sick, my family will go miserable. Si yo me enfermaba, toda mi familia se iba a hacer miserable. So you know what I did before I met Atomy? ¿Sabes qué hice antes de que conociera a Atomy? I kept telling myself, Jason, you cannot be sick. You don't have choice to be sick. You will be healthy because you will be doomed if you get sick. That's what I was telling myself all the time. Yo me decía a mí mismo, Jason, no puedes enfermarte. Tu familia la va a pasar mal si te enfermas. Eso es lo que me decía a mí mismo todo el tiempo. I want you to do the same thing again. Quiero que hagas lo mismo también. Tell yourself every day, remind yourself every day that you cannot be sick. Recuérdate a ti mismo todos los días que no puedes estar enfermo. If you want to become an Atomy leader, you have no option to be sick. Si tú quieres ser un gran líder de Atomy, no tienes la opción de estar enfermo. So what if Jason SHIM catch a cold? Entonces pensemos, ¿qué tal si Jason le da un resfriado? It'll be a big problem because they're not gonna buy him or him anymore. Habría muchos problemas porque nadie compraría Hem o Him. What if Jason SHIM lose a lot of hair? ¿Qué pasa si Jason SHIM pierde mucho pelo? They're not gonna buy hairspray. Ya no comprarán el spray, el tratamiento de cabello más. Right? So you don't have choice to be sick. Entonces no tienes la opción de estar enfermo. So have a strong mind that you cannot be sick at all. Entonces ten una fuerte mente de que no estarás enfermo nunca. And start taking Atomy supplement. Y empieza a tomar los productos de Atomy. I don't know what supplements from Atomy you have. Start taking probiotics, vitamin C, milk diesel, all kinds of him, of course, all kinds, omega-3, all kinds of supplement. Take every day. Entonces no sé qué suplementos tengas en tu país, pero empieza a tomar los que tengas. Color C, probióticos e incluso el Hem o Him. And show people how healthy you are. Y muestra a la gente qué tan saludable estás. And show people how energetic you are. Y muestra a la gente cuánta energía tienes. You have to make them to ask you, hey, Jason, what's up? You are so energetic. Tienes que hacer que te pregunten, hey, Jason, ¿qué pasa? ¿Por qué estás tan energético? That's what you have to do. Eso tienes que hacer. Lastly, I want to show you something. Finalmente, les quiero mostrar algo. If you work for a company and making $20 per hour, Si tú trabajas para una compañía y ganas $20 la hora and work 40 hours a week, y trabajas 40 horas a la semana and 52 weeks a year without vacation, y 52 semanas al año sin ningún tipo de vacación, and work for 33 years, y trabajas todo eso por 33 años. if you save all this money, never spend any penny, then how much can you save? Si tú guardas todo este dinero y no gastas ni un centavo, ¿cuánto puedes ahorrar? That'll be $1.3 million. Eso serían 1.3 millones de dólares. If you save all the money that you make for 33 years working full time, Si guardas todo el dinero que has ganado en 33 años de tiempo completo. this is what people are doing out there. Esto es lo que la gente está haciendo allá afuera. But problem is they don't even have a job like this anymore, right? A lot of people are getting fired, right? El problema es que ya no tienen trabajos así y hoy mucha gente está siendo despedida. But look at Atomy. Pero veamos a Atomy. If you do 8 steps to success, and if you do 8
checklist, 8-core checklist for 10 years, then you'll be Imperial Master. Si tú haces los 8 pasos hacia el éxito combinado con los 8 pasos de la rueda de la vida por 10 años, te convertirás en Imperial Master. Of course, I have to read this disclosure. All the above results are not guaranteed. It depends on your performance. It's just an example. Y tengo que leerlo abajo. Todo esto no está garantizado. Depende del esfuerzo y la dedicación que tú le pongas. So if you become an Imperial Master, only the promotional bonus will be more than $1.3 million. Entonces, si tú te conviertes en un Imperial Master, solo el bono de promoción es más que 1.3 millones de dólares. So that'll be even more money than you work for $20 an hour, 40 hours a week, 52 weeks a year, and 33 years. And saving all this money, that'll be $1.3 million. So promotional bonus alone is more than $1.3 million. Entonces, este bono de promoción sería más que si trabajas $20 la hora por 40 horas, por 52 semanas, ahorrando todo por 33 años. Solo el bono de promoción. But this promotional bonus is only one time, right? Pero este bono de promoción es solo una vez, ¿verdad? If you do that for 3 years, 8 steps to success, 8-core checklist for 3 years, if you do this, you'll be making $10,000 a month as a residual income. Si tú haces estos 8 pasos al éxito con los 8 pasos de la rueda por 3 años, te convertirás en un hombre o una mujer que gana $10,000 al mes de ingreso residual. That's gonna happen if you work hard and if you keep shouting, if you keep telling yourself that you will be successful, then it's gonna happen. Eso pasará si tú te pones la dedicación, el esfuerzo y sigues gritando que serás exitoso. Eso pasará. So I want you to make a mind tonight. Entonces, quiero que lo hagas esta noche. I want you to become successful. Yo quiero que empieces a ser exitoso. You will be successful no matter what. Tú llegarás a ser exitoso sin importar qué. Do you want to be successful? ¿Quieres ser exitoso? You have to be successful no matter what for your family. Tú tienes que llegar a ser exitoso sin importar qué para tu familia. Poverty is not an option anymore. A partir de ahora, la pobreza no es más una opción. I want you to make a big commitment. Quiero que hagas un gran esfuerzo. Either I make a success or I'm gonna die. Te plantees a ti mismo, o soy exitoso o me muero. Give me success or I'm dead. O llego al éxito o estoy muerto. You have to be successful no matter what. Tenemos que ser exitosos sin importar qué. You have to success no matter what. Yo tengo que llegar a ser exitoso sin importar qué. So never ever give up. Así que nunca te rindas. No matter how hard it is, it deserves the worth. Sin importar qué tan difícil sea, tú te mereces el mundo entero. Every single failure will work for your success. Cada uno de tus fallos ayudará a que seas exitoso. When you become successful, you will have a wonderful life. Y cuando llegues a ser exitoso, tendrás una pero que gran vida. I am enjoying the wonderful life already. Yo estoy disfrutando de esa vida ahora mismo. I hope everyone in this room make a success and enjoy a beautiful life. Yo espero que todos en este cuarto lleguen a esa vida y sean exitosos. Thank you very much, everyone. Muchas gracias a todos. Gracias. Felicidades. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Dios lo bendiga.
O sea, mantener tantito el micrófono cerrado, por favor. De verdad, muy agradecido con esta presentación. Son 4 años de estar dedicado a este negocio, 4 años de asistir a muchas presentaciones, pero esta noche en especial para mí es mágica. Me gustaría que le dijeras eso, Leonardo. Claro. Mr. Ruben says that it's been almost 4 years from him in this business, and he has gone to a lot of presentations, but for him, this night is magical. Bien, y me gustaría también darle paso y dar oportunidad, porque en esta sala hay gente muy especial. Todos los que estamos en esta reunión, todos los que estamos en esta sala, todos venimos de esta organización. El top líder de esta organización es el señor Jason SHIM. De ahí viene Terrizón, Myung Kim y muchas personas más que están dentro del negocio. Pero el top líder de esta organización es el señor Jason SHIM. Y me gustaría también pues darle oportunidad a algunas personas que están aquí registradas en esta sala, que pudieran también regalarle algunas palabras al señor Jason SHIM. Inicio contigo, Jesús Valle, por favor abre el micrófono y la sala es tuya, amigo. Unas palabras para el señor Jason SHIM. Hola, muy buenas noches. Gracias, Rubén. Gracias, Jason. Coincido contigo, Rubén. He escuchado muchas presentaciones, muchas oratorias, muchos seminarios, pero realmente hoy fue algo como especial, ¿no? Algo que yo creo que muchas personas necesitábamos, independientemente del tiempo que llevemos haciendo el negocio, siempre está bueno que alguien llegue y te vuelva a enfocar nuevamente en el camino correcto, ¿no? Entonces te agradezco mucho, Jason, por esta charla, que estoy seguro que hemos estado, el 99% del tiempo hemos estado con la sala llena, independientemente de las personas que estén conectadas por Facebook, creo que se está transmitiendo. Y creo que a todas las personas que hoy te han estado escuchando, creo que le has puesto una muy buena semilla en su mente. Muchísimas gracias de corazón. Pequeño resumen, por favor, Leonardo, de las palabras del señor Jesús Valle. Claro, claro. Mr. Jason, Mr. Jesus says that he feels just like Ruben. He's very, very grateful for everything you've done for them. And he feels that even though they go to seminars every day, every bit of time, we need someone great, someone successful to remember us why we're here. And he's very grateful for that. Otra persona más que me gustaría que también nos regalara sus Jesús palabras. Valle. Jesús Valle. Sí, otra persona que también me gustaría que nos regalara sus palabras, porque son muchas horas de trabajo, muchas horas de esfuerzo, muchas horas de sacrificio. Seguramente ha dejado 1000 cosas que hacer por atender seminarios, por estar en capacitaciones. Obviamente es la mamá de Leonardo, la señora Nadia. Me gustaría que también abriera su micrófono y ya directamente, Nadia, en inglés, pues dile cuál es tu sentir y tu pensar. Y Leonardo te va a hacer la traducción. Jason, thank you very much for your time. Tonight has been very special. You are a great leader and you really guide us, and everything you do, I know that it's for this group, your team. And we all want you to keep on your masterships. And of course, we will do our best. And everybody, I think, here is grateful. So thank you very much, Jason. We will keep in touch, working and working. Bueno, ella comentó que ella está muy agradecida también, que ella piensa también que esta noche fue mágica y que está agradecida con el señor Jason por guiarnos y porque ella sabe que todo lo que hace lo hace para beneficio de la organización. Nosotros haremos lo mejor para ayudar también al señor Jason a conservar su maestría. Ok, pues otra persona que también me gustaría que nos regalara unas palabras. Tenemos que ser breves con esto porque llevamos ya un tiempo con la reunión, pero no puedo dejar de pedirle a esta persona que también abra su micrófono, porque también
mucho tiempo trabajando. El año pasado estuvimos tomados del brazo, tomándonos una foto, el señor Jason SHIM, la señora Indira Durán y Rubén Morán. Estuvimos exactamente hace un año, estuvimos en noviembre reunidos en la Ciudad de México. Indira, palabras, por favor. Hola, buenas noches, Rubén, Jason. Quiero que Leonardo le recuerde algo que él dice, ¿no? Sobre la fe. Rubén sabe y las personas que están aquí conectadas saben que caminé sobre la fe, creyendo en esta compañía y fui al México, pero antes de ir le pedí a Dios que me colocara en el mejor equipo. Y esta foto queda aquí para que la pueda ver. No sé si la puedo compartir. ¿Sí la ven? No la alcanza. Ahí está. She says that she wanted to remember us about faith. She last year went to Mexico with all her faith in this company, but before that, she asked God to put her in the best team, and that's where she ended up. And she showed us this picture to remember the moment that you were with her and with Mr. Rubén. Wow. Wow. Send me this picture. Él quiere que le manden esa foto. Ok, ok. Bueno, equipo, pues mira, creo que estás ya dándote cuenta de algo bien importante. Pertenecemos a la mejor compañía que hay en el mundo. Eso ya sé que lo tienes muy claro. Sé que eso ya lo tienes muy claro porque ya invertiste mucho de tu tiempo en este negocio. Pero hoy descubres algo todavía mucho más importante. Venimos del mejor equipo de América, ¿sí? El señor Jason SHIM es el líder más fuerte de América, ¿sí? Este hombre inició este proyecto desde cero y transformó su vida, ¿sí? Y se ha rodeado, como él lo decía, justamente se ha rodeado de un gran equipo que lo han llevado a estar donde está. Somos una familia, trabajamos en equipo y obviamente yo quiero colaborar para que el señor Jason SHIM se convierta en un Imperial Master. Mi objetivo es ayudar a que el señor Jason se convierta en Imperial Master, ¿sí? Y para eso necesitamos hacer trabajo en conjunto. Agradezco, Jason, agradezco tu tiempo, agradezco toda la información que nos das, todos los conocimientos que compartes con nosotros. Me da mucho gusto verte y me daría mucho gusto más volver a vernos en algún momento, en alguna reunión. Si me quieres apoyar con eso, Leonardo. Claro. Mr. Rubén says that he's very grateful for your time, for all your advice, and he's very happy to see you, and he hopes that soon you guys can reunite in person to talk and to do stuff. Perfecto. Y me gustaría cerrar esta sala dándole el micrófono al señor Jesús Valle para que él nos dé el lema del cierre de esta reunión, porque todos los eventos de Atomy los vamos a estar trabajando ahora con el lema de la compañía y creo que por ahí está subiendo información Jason SHIM, ¿así es? Ah, ok. Ok, sí, creo, bueno. No sé, pregúntale a Jason si quiere agregar algo más. Mr. Jason, did you want to tell anything else to the room before it closes? Yes, thank you for the opportunity. Actually, next Tuesday, 7:30 p.m. in Eastern Time, and that'll be, I think, 8:30. I mean, I don't know what time. That'll be, we have a Spanish Zoom meeting every month. In my group, we have a Spanish Zoom meeting every month. So I want you guys come to my Zoom meeting. I have 500 people can come. So I strongly recommend you to come to my Zoom meeting every month. We have Spanish Zoom meeting. You said next Tuesday, right? You said next Tuesday. November 17, right. Él dice que el próximo martes tiene una reunión en Zoom de su equipo en español, totalmente en español. Esto lo hace una vez al mes y le encantaría que los de esta sala se presenten el próximo martes.
tiene capacidad para 500 personas y lo pondría muy, muy feliz de que estemos ahí. Vamos a tener esa participación, vamos a estar compartiendo información de esta sala que se está haciendo de manera mensual, y en la siguiente sala, en el siguiente evento donde vamos a tener, está como invitado el señor Jesús Valle, que por ahí vamos a estar compartiendo, nos va a estar compartiendo información del negocio. Entonces, Jesús Valle, la sala es tuya, amigo. Cierra, por favor, con el lema de la empresa. Muchísimas gracias. Creo que va a ser la primera vez que yo hago esto, así que espero no equivocarme, de verdad. Pues bueno, ponemos el puñito y iniciamos, ¿ok? Apreciar el espíritu, gestionar la acción, seguir sobre la fe, servir con humildad. Vamos, 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 vamos. Gracias por esta mágica noche. De verdad, para mí fue una noche muy, muy especial. Agradezco tu presencia. Síguete quedando en casa, cuídate mucho, toma todos tus suplementos, el Hemogin, el Omega, todo lo que tenemos para cuidar nuestra salud, y sigue todas las instrucciones que hoy nos dieron, ¿sí? Estamos con el mejor líder de América como cabeza de toda nuestra organización. Y esto lo tenemos que hacer en equipo, lo tenemos que hacer juntos. Agradezco la presencia de todos y cada uno de ustedes a esta sala. Continuamos nosotros también con la capacitación que estamos haciendo. Estamos todos los días 8 de la noche en México por una semana, paso a paso, Atomy. Estamos tomando un entrenamiento completo, paso a paso, Atomy, para que puedas desarrollar tu negocio, ¿no? No dejemos de asistir a las capacitaciones, seminarios y academias de la empresa. Y bueno, vamos a estar compartiendo también información sobre los seminarios que nuestro líder Jason SHIM está haciendo. Jason, thank you for everything. Myung Kim, thank you for everything. Okay. So very good today. Very nice. Thank you, Jason. Hi, Nadia. How are you? Okay, nice to meet you. Hi. I love you, Kim. Thank you. Yeah, thank you very much. Susbagi, nice to see you. Ya salió. His name is, how do you call? We call the Susbagi, right? Yeah, right. Yeah. He left? He left the meeting. Okay. And Indira, from the Colombia, right? Yeah, she's from Colombia. Yes. Okay, nice to see you, everybody. Okay, thank you. Good, the mission, right? Jason is very nice, right? Yeah. See you next Tuesday. Thank you. Leonardo, mil gracias por la traducción. Mil gracias, Leonardo, por la traducción. Sí, enorme el trabajo de Leonardo, excelente trabajo. Sin Leonardo no hubiéramos podido entender nada, pero muchas gracias, Leonardo, por todo tu apoyo. Por nada, es un gusto. Leonardo, muchísimas gracias. Mi hijo estuvo conectado y yo sé que él va a seguir tu ejemplo. Gracias porque eres una ficha importante, igual a tu mamá y a todos los que participaron en esta noche. Jason, Kim, Kim también tengo fotos. Dile a Kim que tengo fotos, Leonardo, por favor, con ella también. Claro. Hi, Indira. How are you? She says that she also has photos with you. Okay. Who has photo with me? Yes. Yeah, she has photos with you and with Miss Kim. I sent you the photos. I had the photos with Indira. I sent you the photos, Jason. Gracias, Ruben. Okay. Thank you. Good night. Thank you. Thank you. Good night, everybody. Bye. Gracias. See you next Tuesday, okay? Thank Bye, you, Cecilia. Cecilia Lee. Cecilia. Nadia, gracias Jesús, te quiero muchísimo, he estado orando por tu salud, te quiero mucho, amigo. Gracias. Gracias, Indira. Buenas noches, éxito siempre. Saludos a todos, muchas gracias. Excelente. Gracias. Oh. Feliz noche. Muchas gracias. Bendiciones. Hermano Francisco. Gracias, Leonardo. Amén, bendiciones. Feliz noche. Bendiciones. Muchísimas gracias. Indira, you remember me? Yes. You remember me?
Que si te acuerdas de ella, dice. Colombia. Claro, Colombia, aquí. Yeah, I was, yeah. Thank you. Contigo. Contento. Yeah. Leonardo, cuéntale, por favor. Es que ya... Yeah, I go to again later. Colombia, yeah. Ella va a ir a Colombia otra vez, Indira. Que la espero en Colombia. Te quiero mucho. Yeah, yeah. Okay. Good night. Bye bye. Good night. Thank you. Okay, Nadia. See you again. Bye bye. Bye. Leonard. Leonardo. Yes. Leonardo. Hi. Who's that? Jorge, gracias. Leonardo. Yeah, he's a Nadia's son. Leonardo is a Nadia's son. Oh, yeah? Oh, nice to see you. Hi. Yeah, hi. Nice to meet you. Good. Okay. Gracias, bonita noche. Que tengan un buen descanso. Bonita noche, hasta luego. Éxitos para todos y seguimos adelante. Un abrazo. Ánimo, Jorge, gracias. Claro, cuenta conmigo, Rubén, ya sabes. Gracias, amigo. Gracias, feliz noche para todos. Gracias, buenas noches para todos.